Chamanes y chamanismo. Primera parte. ¿Qué es un chamán? El chamanismo es un fenómeno complejo y poco conocido realmente. Presenta un conjunto articulado de modos de actuar cuya comprensión es inicialmente difícil. Su origen es detectable en los grupos humanos incluso antes de que se desarrollara la escritura y se habitase en ciudades. Las prácticas son más que una aportación prehistórica o preliteraria a la curación de las enfermedades. Proporcionan una visión del mundo que hoy podemos calificar de no ordinaria. Desde una perspectiva filosófica, permite una mejor comprensión formal del llamado pensamiento analógico. Esta forma de pensar es tan nuclear al chamanismo como el pensamiento lógico lo es al mundo científico. El ser humano puede, probablemente, entenderse a sí mismo desde una perspectiva más amplia al conocer sus primeras respuestas frente al dolor, la enfermedad y la muerte. Este conocimiento puede contribuir al bienestar y la salud, en la medida en que proporciona un mejor entendimiento práctico y natural de la totalidad de sí mismo, su ecosistema de referencia. El chamán es un superviviente, ha pasado de una manera o de otra por el dolor, la enfermedad y la muerte. Una de las cuestiones que hacen del fenómeno chamánico un hecho admirable es su presencia generalizada entre todos los grupos que formaron nuestros antepasados. Sus prácticas, aunque se desarrollen en el momento actual, funcionan con elementos, referencias básicas, símbolos arcaicos y emociones, ya presentes desde el origen de la humanidad. Al estudiar la distribución geográfica de las prácticas chamánicas es de resaltar la presencia de actividades análogas en los 5 continentes. El mapa del mundo en que opera o trabaja el chamán puede ser entendido desde lo que psicológicamente se llaman estados modificados de conciencia. Tales estados, a los que se accede generalmente a través de un período de transición, a veces son identificados como trance o viaje. Evidentemente un estado modificado de transición entre dos estados habituales de conciencia. Pero además los estados modificados se desarrollan ordinariamente en 3 períodos. 1. Transición al estado. 2. Estado modificado propiamente dicho. 3. Transición al estado habitual. En ellos entran no solo el sanador sino también la persona atendida y frecuentemente los demás participantes. Para modificar el estado de conciencia existen muy diversas estrategias, la mayor parte de las cuales no incluyen la utilización de sustancias psicoactivas. A medida que se adquiere experiencia es más fácil realizar la entrada en ellos. Lo mismo que ocurre al practicar técnicas de relajación. A lo largo de la propia jornada se producen cambios de conciencia. Durante el período del sueño se dan modificaciones de distintas características en el nivel de conciencia y en los contenidos de la misma. Una de las hipótesis para explicarlos es que suponen la posibilidad de pasar desde la conciencia habitual a la del mundo de los sueños sin pasar por las fases relajantes del comienzo del dormir. El origen de la palabra chamán. El término chamán tiene un halo de misticismo y puede evocar realidades diversas e incluso contradictorias. Ello no es extraño porque nos refiere a algo de origen ancestral y la propia creación de la cultura nos ha distanciado de sus métodos, muchas veces arcaicos y extremos. Ese conocimiento o sabiduría, en las lenguas tungus, implica de una manera o de otra la maestría con los espíritus, que a voluntad puede introducir en sí mismo, usando ese poder en su propio interés, particularmente para ayudar a otros que sufren a causa de espíritus. En relación con el mundo actual se considera lo chamánico como algo que pertenece a zonas geográficas y a grupos alejados, marginales o fronterizos. Como algo conceptualmente difuso. Para numerosos investigadores el chamán actúa en un área de la realidad que en muchas ocasiones es compartida por los médicos, incluye en su actividad lo que sería propio de un psiquiatra o psicoterapia, es un camino para la expansión de la conciencia. Es una actividad en el desarrollo de nuestra vida con la cual nos ayudamos a nosotros mismos y a los otros, para despertar del estupor de la inconsciencia y la ignorancia conociendo quién nosotros somos realmente. Existen numerosas definiciones. Entre los siberianos y otros grupos de todo el mundo con creencias análogas, es la persona a quien se atribuyen poderes para curar a los enfermos y comunicarse con el mundo del más allá. Curandero indígena que altea deliberadamente su conciencia a fin de poder proveniente del mundo de los espíritus para ayudar a curar a los miembros de su tribu. Entre los Ojibway en Canadá es la persona, hombre o mujer que experimenta, absorbe y comunica una especial forma de apoyo, de poder sanador. El que conoce las técnicas arcaicas del éxtasis. Una persona a la que se le atribuyen poderes especiales para comunicarse con los espíritus e influir sobre ellos disociando su alma de su cuerpo.
Los espíritus le ayudan a realizar sus tareas que incluyen descubrir la causa de las enfermedades, del hombre y de cualquier desgracia, y de prescribir una cura apropiada. Se les encuentra entre los siberianos y otros pueblos asiáticos. Su actividad se desarrolla también entre otras muchas regiones y con otros nombres. Una persona dispuesta a confrontar los más grandes miedos y sombras de la vida física. Y en función de los resultados, un curador que ha experimentado el mundo de las tinieblas y que ha confrontado sin miedo su propia sombra tanto como lo diabólico de los otros y que puede con éxito trabajar con las fuerzas de la oscuridad y de la luz. Un guía, un sanador, una fuente de conexión social, un mantenedor de los mitos del grupo y de su concepción del mundo. Sirve también para referirse a alguien que está hiperactivo, excitado o en movimiento, o que es capaz de calentarse a sí mismo y practicar austeridades. Técnico arquetipo de lo sagrado. Su profesión se desarrolla en el espacio que une la imaginación mítica y la conciencia ordinaria. Persona de cualquier sexo que tiene un especial contacto con los espíritus, entendidos como fuerzas no fácilmente evidenciables, y capaz de usar su habilidad para actuar sobre aquellos que están afectados por esos mismos espíritus. Gran mago y sacerdote de ciertos pueblos primitivos, en especial del norte de Asia. Entre los más famosos se cuentan los chamanes de Siberia. Hay 3 elementos clave para definir como chamanes a quienes pueden voluntariamente entrar en estados alterados de conciencia. En esos estados se experimentan a sí mismos viajando. Y utilizan esos viajes como un método para adquirir conocimiento o poder y para ayudar a la gente de su comunidad. Para buscar grupos que actualmente presenten individuos que practican el chamanismo resulta preciso irse a los márgenes de lo que llamamos mundo civilizado. Vinculado a grupos que muestran una estrecha relación con la naturaleza, hasta el punto en que cualquier amenaza sobre esta empobrece nuestra posible comprensión de sus manifestaciones concretas. Las zonas del planeta por las que han pasado sucesivamente mayor número de civilizaciones y poseen una estructura social centralizada desde grandes núcleos urbanos son las que preservan en menor medida vestigios de actividades chamánicas. Estas, todavía pueden mantenerse entre los inuit, nombre que se dan a sí mismos los esquimales del extremo norte, o entre los fueguinos primeros habitantes del extremo sur de América, entre los habitantes de las selvas africanas, asiáticas y americanas o lugares poco accesibles, como desiertos y montañas. ¿En qué se distinguen los chamanes de otros ayudadores como sacerdotes, médicos, curanderos, magos, brujos y hechiceros? La relación de gran interés, por cuanto revela características fundamentales de la visión del mundo tanto del que ayuda, como del que es ayudado. Así según las características del que es ayudado, del que ayuda y del asunto a tratar, sea problema o enfermedad, se recalca, alza prima o destaca una parte de ese mapa del mundo. El área de trabajo es definida por zonas donde parcialmente se superponen los respectivos mapas. Es un hecho científicamente aceptado en psicoterapia que uno de los factores de buen pronóstico en cuanto al tratamiento lo constituye el hecho de que su mundo de referencia básico, sus valores sean compartidos. En los tratamientos quirúrgicos no es tan relevante, sin embargo, las posibilidades por parte de los pacientes para elegir el hospital de una intervención también responden a criterios que el enfermo o su familia consideren más propios o apropiados según los valores que atribuyan al cirujano y su entorno. La relación de ayudar en cualquier modo que quiera ser entendida en que las creencias, tanto en la teoría como en la práctica, sean coparticipadas. Sabéis que continuará, son 3 capítulos. Continuará. Bueno amigos, por favor suscribirse, compartir, y un like, gracias, un saludo, de buena energía. Comentar si os gusta,